Muchas gracias, presidente. Se nos hace una proposición de ley en la que se habla del respeto a las fronteras, la condena a las agresiones que vulneran las fronteras, que pasan de un país sobre otro país, y a respetar a las minorías, lo sean por su idioma, por su religión, por su etnia. Nos parece todo absolutamente necesario, por supuesto. No escucharán de este grupo otras palabras que esas, que hay que respetar las fronteras, que hay que respetar la legalidad internacional, que las agresiones, sean internas, externas o mediopensionistas, han de ser condenadas y que hay que respetar a aquellas personas por su idioma, por su religión, en todos y cada uno de los lugares del planeta. Porque, dicho eso, que podría ser una noble misión de esta Cámara, el presentar una PNL que tampoco sabe nadie, y yo cada vez que intervenga a partir de ahora preguntaré para qué puñetas sirve una PNL, porque una propuesta no de ley, porque jamás nadie nos dice para qué sirven, porque jamás los gobiernos hacen nada con las propuestas no de ley que emanan de este Gobierno, de este Congreso, y por tanto el Gobierno literalmente podemos adivinar lo que hace con los papeles que parten de este Congreso, como tantas otras cuestiones. Pues una vez explicado eso para qué sirviera, si sirviera para algo, pues sería muy noble el denunciar, no todas las agresiones que haya, no todas las violaciones de fronteras que haya, no todas las creaciones de fronteras y de conflictos que se produzcan. Y si analizamos quiénes están haciendo la propuesta concreta, en este caso concreto, de esta propuesta no de ley concreta, pues nos encontramos que son curiosamente aquellos que gustan de crear nuevos conflictos, que gustan de no respetar la legalidad vigente, que gustan de no respetar la legalidad precisamente de las fronteras, que gustan de apoyar a aquellos que en un momento u otro de la historia de España han sido capaces de utilizar la violencia contra otros, utilizando el terrorismo y otros actos de violencia, como puede ser la coacción o la violencia en las calles, que quienes firman esta propuesta son precisamente aquellos que discriminan a las minorías o que discriminan a las personas por el idioma que quieren hablar. Entonces, por supuesto que hay que hacerlo primero, hay que respetar las fronteras, hay que respetar la legalidad, hay que condenar la violencia, hay que no fomentar la violencia, pero lo que hay que hacer es aplicarlo, y cuanto más cerca, mejor. Así que a los proponentes recordarles que eso de respetar las fronteras, pues que se lo apliquen, que eso de respetar la legalidad vigente, que se lo apliquen, que eso de respetar a las minorías o a las mayorías o a aquellos que quieren hablar otro idioma, que se lo apliquen. Y además hay un ejercicio de cinismo típico en esta casa de cierta izquierda independentista, que es el cherry picking, que dirían en inglés, que es la elección específica de un pueblo y no de otro. Porque aquí se habla de los kurdos, pueblo que puede estar sufriendo y que sufre, por supuesto, pero no se habla de los cristianos desplazados, no se habla de aquellos que por sus otras religiones que no son ni cristiana ni, en este caso, musulmana, también son perseguidos en la zona. Hacemos elección de aquellos pueblos que, curiosamente, a ellos les interesan para su discurso político de no respetar las fronteras, de no respetar la legalidad y de ir contra aquellos porque tienen otras ideas o porque hablan otra lengua distinta a la que ellos quieren imponernos. Muchísimas gracias. Como venia, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta comisión una iniciativa con cuyo petitum y justificación no podemos sino concordar. Reiterar el compromiso de España con el proceso de integración europea y particularmente en este caso con la extensión del espacio Schengen parece obvio. Parece ser, sin embargo, en todo caso, ¿no?, que ambos candidatos, Rumanía y Bulgaria, cumplen con las exigencias establecidas, no habiendo motivo por parte de España, por tanto, para que esta situación de espera pues, se tenga que mantener. Creemos, sin embargo, señorías del Partido Popular, que son ustedes muy optimistas al pensar que España pueda ejercer liderazgo internacional alguno con este Gobierno tan proclive a golpistas y terroristas, ¿no?, que le priva del ascendiente democrático y del ascendiente moral necesario para ello. Hoy una evidencia triste y lamentable. El contenido de la proposición nos sugiere alguna reflexión. La existencia de una frontera exterior no hace desaparecer la de los correspondientes Estados miembros de la Unión, con los cuales coincide. Es decir, dicha frontera exterior solo es en la medida en que coincide con una frontera nacional, cuya salvaguarda es competencia exclusiva del Estado nacional. Esta es una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de todos para que el espacio Schengen sea seguro. Se comprende, por tanto, las reservas expresadas por países como Austria pues, han sufrido los grandes desplazamientos de población, que es como habría que llamar a lo que venimos llamando, ¿no?, pues, inmigración ilegal. Es algo bastante más serio.
Bien, este control de las fronteras es un compromiso mutuo que todos debemos asumir ejerciendo esas irrenunciables competencias. España, como Italia y Grecia, como Bulgaria y Rumanía, son países periféricos de la Unión que van a requerir apoyo creciente en el ejercicio de sus responsabilidades, pero que en la misma medida han de esforzarse en cumplir sus deberes con lealtad. No está de más recordarlo, 3 días después de que en la verja de Gibraltar, donde se ubica la frontera exterior europea, el Gobierno de la Nación haya permitido el acceso al espacio Schengen de personas con destino al aeropuerto de Málaga que no cumplían los requisitos administrativos necesarios para acceder al mismo. Eso no es cumplir lealmente los compromisos internacionales, ni antes que eso respetar y hacer respetar la soberanía nacional. El Gobierno sabe bien por qué. Está visto que en nuestro país las leyes solamente se cumplen cuando al Ejecutivo le conviene. Confiamos que en Rumanía y en Bulgaria no suceda lo mismo. Con esa confianza votaremos a favor de su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Rossetti, por el Grupo Parlamentario. Muchas gracias, señoría. Feliz Navidad a todo el mundo y próspero año 2023. Mis mejores deseos. Es muy interesante esta propuesta que nos trae el Partido Socialista, pero claro, los recursos del presupuesto general del Estado son limitados. Habiendo incrementado un 56% en los presupuestos del año 2023 la cooperación internacional por parte del Gobierno, con una deuda cercana entre el 115 y 120%, con un déficit estructural del 5%, y habiendo recaudado más impuestos que se ha recaudado nunca en la historia de la democracia, los recursos para seguir propulsando y empujando más cosas yo creo que los tenemos que medir mucho, porque el dinero no es inagotable. En segundo lugar, leyendo la exposición de motivos y la introducción, usted hablaba y ha mencionado la seguridad, la prosperidad y la democracia. La verdad es que las cumbres iberoamericanas se vienen desarrollando y se van a desarrollar en el año 2023 y tanto la salud, la seguridad, la prosperidad como la democracia en el continente americano han decaído significativamente. Es más, diría que en la península ibérica, especialmente en España, también. Por lo tanto, no han servido para intercambiar las mejores prácticas, probablemente todo lo contrario. Los valores comunes, y hablaban, por ejemplo, en el caso de México, que ha dicho el portavoz anterior, un presidente que ha llegado al poder, la primera vez que los cárteles de narcotráfico de México han pedido conjuntamente el voto para el mismo candidato presidencial, que el señor López Obrador, y según las agencias de inteligencia, un 40% del territorio mexicano a día de hoy controlado por el narcotráfico. Si seguimos bajando, Nicaragua, el señor Ortega, ese compendio de virtudes alabado tanto por algunos partidos de este Congreso, es un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad y luego hablaremos más de él. Si bajamos a Honduras, la presidenta mujer del anterior presidente, bueno, hubo un periodo interín, que lo primero que ha hecho es un indulto a los narcotraficantes, todos los casos de corrupción que se dio durante el gobierno de su marido. De Venezuela, porque hablan también de la inmigración como algo a desarrollar en el Pititún y colaborar. No hablan de eso, hablan sobre la migración. No, el éxodo provocado por la llegada al poder de la bota bolivariana del señor Sánchez y del señor Maduro, de 7 millones de personas que no había conocido el continente americano. Y podríamos seguir hablando del caso de Bolivia, del pederasta Evo Morales, del delincuente y criminal Evo Morales, bien declarado por la Organización de Estados Americanos, y lo que no puedo aceptar es que se diga que la señora Dina Boluarte pertenece a las oligarquías cuando era la vicepresidenta del presidente que ha intentado dar un golpe en su propio país y la institucionalidad se lo ha parado. Eso es inaceptable. Y los 25 muertos, por supuesto que lo sentimos todos muchísimos, y los 84 que hubo en Colombia y los 34 que hubo, si no recuerdo mal, en Chile, propulsados por la izquierda radical que utiliza la violencia como un arma política, una y otra vez. Por lo tanto, sí a las cumbres americanas, no a poner ni un euro más en ellas hasta que no reduzcamos y seamos consecuentes con el gasto que es limitado de este país. Viva Cuba libre, viva Venezuela libre, viva Perú libre y vivan todas las naciones de Iberoamérica libres del comunismo, de los sátrapas y de las botas bolivarianas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Otro pueblo bajo la bota bolivariana, otro pueblo aplastado por el martillo comunista que solo trae ruina, terror y miseria. Antes habían citado un portavoz en esta sala, niños sin libros y sin zapatos, y eso es lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela y en todos los países donde el eje bolivariano, el Grupo del Fuego de Sao Paulo, pone sus garras. El 30 de junio, esta iniciativa presentó el Partido Popular, si no recuerdo mal, otra iniciativa similar, condenando lo que estaba pasando en Nicaragua. Podemos se negó a condenar al régimen de persecución. Yo me he ido al diario de sesiones y no hay tiempo para leer lo que dijeron. Está bien que hayan cambiado sus argumentos, porque las cosas que dijeron ese 30 de junio nada tienen que ver con lo que acaban de decir hoy. Recordar a Verónica Mendoza, a Cristina Chamorro,
Chamorro, a Arturo Cruz, a Miguel Mora, a Dora María, a Miguel Mendoza, entre otros, recordar al obispo Rolando Álvarez, a los 8 sacerdotes detenidos en Nicaragua y recordar también lo que dijo el observador internacional Ismael Sánchez de Podemos en las elecciones, cuando expuso total normalidad, que se rinda su madre. En Nicaragua se ha impuesto la paz y la soberanía. Claro, cuando un partido dice cosas como esas y luego dice todo lo contrario, creo que credibilidad tiene muy poca. Yo creo que en Nicaragua hay un criminal que se llama Daniel Ortega. En Nicaragua hay una delincuente que es su mujer, que lo son sus cuñados, sus consuegros y sus hijos, que como déspotas practican el nepotismo de manera significativa. Nicaragua era en el mes de junio, cuando denunció el Partido Popular esta situación, lo era cuando lo hicimos nosotros en noviembre, una tiranía. Y hay que confrontarla de todas las maneras, en todos los ámbitos. No valen las medias tintas y mucho menos la hipocresía que muestran algunos partidos en esta Cámara. Muchísimas gracias. Y Marc Lamua, que han insistido en sus dos intervenciones en mi pregunta, porque yo sigo preguntando ¿para qué sirve una PNL? Sería muy sencillo, señores miembros del Grupo Socialista que apoya este Gobierno, que el Gobierno presente en esta Cámara mañana, no tienen que esperar ustedes mucho, mañana les doy 24 horas, un informe sobre cuántas propuestas no de ley han servido para alguna acción concreta del Gobierno. Háganlo. Entonces todos podremos dejar de preguntar esto. Por otro lado, es una estrategia, don Marc Lamua, muy peculiar, esta de pedir el apoyo al final, ¿vale? Y empezar atacando a otro grupo, ¿no? O sea, esto es muy bonito. Yo le deseo feliz Navidad a ustedes dos y a todos los miembros del Partido Socialista presentes en esta Cámara y al conjunto de los miembros de esta Cámara. Pero le digo sinceramente, mire, vamos a hablar de Moldavia. Demasiado han sufrido los pobres moldavos el socialismo y el comunismo, que ya sé que ustedes me dirán, no, es que no era eso, es que estaba mal aplicado, es que la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no era socialista, es que los comunistas, los rojos no eran rojos, es que estaba mal aplicado. Lo de siempre. Nada, miren, el problema que tiene la Unión Soviética es que han sufrido los herederos de esos países que estaban inmersos en aquella omnipresente, omnívora y asesina cultura, como la que fue el socialismo y el comunismo en su aplicación práctica durante todo el siglo XX, y sigue siendo en partes de Hispanoamérica en el siglo XXI, bastante han sufrido para que encima, en una propuesta que teóricamente es buena, ustedes empiecen con la patada en la espinilla y nosotros les dijéramos que no. Así que nos pueden insultar mucho, pero cuando algo sea bueno, aunque lo presenten ustedes y aunque lo presenten entre insultos, no se preocupe, no somos como ustedes. Nosotros votaremos a favor porque esto puede ser bueno para los moldavos y puede ser bueno para los refugiados ucranianos, que repito, y voy a la cuestión, están sufriendo lo que es una herencia directa de la aplicación práctica del socialismo y del comunismo. El señor Pisarello ha huido, después de decir bastantes barbaridades por lo bajini y calentar esta sesión hace unos minutos. Es que lo vuelven a decir. Me acaba de llamar mentiroso, me ha llamado cobarde, me ha llamado mierda antes. Y entonces yo lo que voy a pedir al señor presidente es que no, sencillamente, vamos a hacer una aplicación. Es su opinión política, es su opinión política. No, perfectamente. Es su opinión política llamarnos mierda, llamarnos cobardes, decirnos por lo bajín estas cosas. Es su opinión política y yo la respeto. Pero mi opinión política es que el comunismo y el socialismo en su aplicación práctica son los que han traído estas herencias. El problema de Ucrania, el problema de Moldavia, el problema de Estonia, Letonia y Lituania, el problema de Lukashenko son herencias de la aplicación real del socialismo y del comunismo. Y estos señores que siguen aquí provocando con los insultos por los bajini son los agentes de esa ideología que el mayor logro que ha tenido alguno de sus representantes en esta Cámara, concretamente el señor Pisarello, fue arrancar una bandera de España a un concejal del PP. Estos que trabajan desde dentro, esa disidencia, como está haciendo Rusia en estos momentos en Moldavia, influyendo en la sociedad, invadiendo una parte del territorio moldavo, eso es lo que quieren hacernos en España los socios, amigos de estos señoritos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. El Grupo Parlamentario Vox manifiesta su posición favorable a la proposición de ley que se acaba de presentar el Partido Grupo Parlamentario Socialista. Ojalá, señorías socialistas, mostrasen por el imperio de la ley, por la libertad, por el Estado de Derecho, el mismo interés, el mismo celo en el ámbito nacional. Dicho esto, y en relación más directa con su proposición, ya sabemos lo que vale la vida humana para quienes son legitimarios del socialismo real. No cabe, pues, extrañarse de lo que estamos viendo en Ucrania.
Verán, desde el punto de vista de Vox, hay que adoptar una actitud realista en este mundo multipolar que está emergiendo en este momento. Un punto de vista realista y no idealista. No hay fin más importante, bajo este punto de vista, en la integración de España en organismos internacionales, en la acción exterior de España, que la defensa de sus intereses. Ahora bien, entre esos intereses de seguridad ocupa un lugar destacado sostener un orden internacional basado en reglas. Es esto lo que en Ucrania se está jugando. Una guerra limitada, sí, pero una guerra envuelta en una crisis generalizada cuya resolución exige salvaguardar valores como la libertad y el derecho internacional. No se puede resolver a costa de esto. Y por eso no puede renunciarse a llevar ante la justicia penal internacional a los responsables de crímenes de guerra, aun siendo conscientes de las dificultades que ello comporta. En esta guerra está envuelta una primera potencia nuclear. Así pues, el petitum de esta proposición viene a coincidir con la valoración del Grupo Parlamentario Vox con estas observaciones que leo. No obstante, en relación al punto 6, hemos formulado una enmienda parcial. La aspiración de Ucrania a la integración en un espacio de libertad como la Unión Europea es legítima y estimable. Pero hay que tener en cuenta, en mayor medida, el desafío de seguridad y defensa que un precipitado ingreso supondría para la Unión Europea, cuya frontera exterior devendría enviolada por la agresión rusa. Creemos, por tanto, que ya hemos manifestado en el Pleno, como hemos manifestado en el Pleno del Congreso, que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea debe ser precedida de una garantía de seguridad que solo puede venir de Occidente, una garantía que la Unión Europea está muy lejos de poder brindar, no solo por falta de capacidades militares, sino a causa de sus divergencias internas y de su falta de resolución en cuanto a seguridad y defensa se refiere. No es momento ni tenemos tiempo de especificar estas diferencias, pero basta remitirnos a la evanescente brújula estratégica que la invasión de Ucrania hizo nacer muerta, o a la actitud dubitativa en este sentido de Alemania, verdadero pivote de Europa Central. Dejarse llevar por un idealismo que en la retirada de Afganistán acreditó su fracaso nos parece hoy vana osadía. Así pues, creemos conveniente que se suprima la segunda parte del punto 6, que propugna seguir alentando, entendemos acelerando, un proceso de integración que a nuestro juicio debe, por el contrario, seguirse adaptando a la imprevisible evolución de un escenario de crisis mundial como el que vivimos. Gracias, señor presidente, y a todos deseo una feliz Navidad. Dios nace para todos. Gracias. Señorías, el arresto de Paul Rusesabagina se realizó en circunstancias no aclaradas tras embarcar en un vuelo con destino a Burundi, como se acaba de decir, que finalmente aterrizó en Ruanda. Su familia hablaba de secuestro. El presidente ruandés, Paul Kagame, negó que fuera raptado y apuntó a un posible engaño para que volviera al país. Como también ya se ha apuntado, un tribunal ruandés ratificó el 5 de abril del presente año la condena a 25 años de cárcel que realmente por su papel al frente del movimiento ruandés para el cambio democrático, el MRDC, que es el brazo político del grupo rebelde Frente de Liberación Nacional. Rusesabagina reconoció sus lazos con este Frente de Liberación Nacional, pero recalcó que su papel era meramente diplomático. Lo último que sabemos de Paul Rusesabagina es que ha sufrido un infarto cerebral en prisión, según ha notificado recientemente su familia. Así, su hija, Karina Kanimba, comunicó a la cadena de televisión británica BBC que a su padre le había privado de un tratamiento médico adecuado, estando enfermo, y que había sufrido un infarto cerebral en la prisión de Ruanda. El Parlamento Europeo aprobó el 6 de octubre de 2021, como también ya ha sido apuntado con anterioridad, una moción conjunta sobre el caso de Paul Rusesabagina, que fue suscrita por los miembros de nuestro grupo parlamentario en Europa, el ECR, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Plural, porque nosotros apoyamos todo lo que sea de sentido común, todo lo que entendamos que sea justo, y nos da igual venga de quien venga la propuesta. Nada más, muchas gracias y como han dicho mis antecesores en la palabra, feliz Navidad a todos.